Ya chiquillos, vamos a continuar hoy día con la clase de Historia y Geografía, martes 7 de septiembre del año 2021. El objetivo de la clase es analizar y comparar la organización social de las civilizaciones americanas por medio de fuentes y preguntas dirigidas. Esta clase es muy importante que pongan mucha atención porque les va a servir mucho para la evaluación que vamos a tener próximamente. Así que mucha atención, chiquillos. Ahí están los datos de la clase. Clase número 2 del módulo número 6. Ya estamos casi terminando ya la asignatura de Historia y Geografía. Antes de iniciar, reflexionemos. Y ojo a esto que también es muy importante, puede aparecer al finalizar. Una de las características principales de la cultura es su flexibilidad, ¿cierto? Nosotros hablamos de eso en la clase pasada. Es flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que cada cultura tiene su forma particular de ver e interpretar la realidad. Cada cultura lo ve de forma distinta. Tiene sus religiones distintas, tiene sus estados distintos, tiene sus leyes distintas. Por eso se habla de que cada cultura es flexible. Todas las culturas son diferentes, pues estas se dan en lugares y ambientes naturales distintos o porque tienen religiones distintas, ¿ya? Es decir, interpretan el mundo de manera distinta. Por lo tanto, no existe una cultura mejor o peor que otra, pues al interpretar el mundo de manera distinta, ninguna puede ser superior o inferior. Todas son iguales debido a la flexibilidad y variedad de sus creencias, ¿ya? Ojo con esto, solo pueden pausar después cuando tengan que responder alguna pregunta que aparezca relacionada con esto. Observen las siguientes imágenes. Lean los textos que aparecen en la página número 7, 8 y 9 del CT. Tienen 3 minutos para leer cada uno de los textos y luego van a subrayar, a medida que van leyendo, van subrayando cada una de las características más importantes de cada religión, ¿ya? De cada civilización, y luego van a completar el organizador gráfico que aparece en la página número 9. Ya se revisará en conjunto. Este es el primer texto, dice, Mundo religioso maya. Lean este texto, subrayen lo que ustedes consideren importante para que después puedan responder. Mundo religioso azteca, lo mismo. Lean este texto, subrayen lo que ustedes consideren importante para responder después. Y después viene el mundo religioso inca. Lean este texto, subrayen lo que ustedes consideren importante para después trabajar todos en conjunto verbalizando y comentando lo que aprendimos. Luego viene similitudes entre la creencia de las civilizaciones americanas. 3 características que tengan en común las 3. Yo puedo decir que una característica es, yo leí la religión maya, la religión azteca y la religión inca y vi que en todas las religiones, todos esos pueblos, todas esas culturas, todas esas civilizaciones creían en más de un dios. Por lo tanto, son politeístas. ¿Qué voy a escribir yo acá? 1, todas son politeístas. ¿Ya? Esa es la primera característica en común que tienen todas estas. Politeístas. ¿Ya? Primera característica común que tienen. Ustedes van a tener que buscar las siguientes características. Son 3. Ya les di una. ¿Ya? Perfecto. Estamos con esa. Ahora, miren acá. Dice, actividad práctica guiada número 1. Observen los siguientes esquemas de la organización social de los mayas, aztecas e incas. Reflexionen en torno a ello y luego respondan las actividades de la página número 12 del CT, de la página número 12. ¿Ya? Organización social de mayas, aztecas e incas. Aquí dice, mayas, aztecas e incas tuvieron rasgos comunes en su organización social, destacando la organización jerárquica en su estructura. Recuerden que yo les dije que todas estas civilizaciones, las 3, tenían una organización piramidal en donde era muy sesgada, ¿cierto? Era muy discriminatoria, había grupos sociales muy marcados que tenían mucho dinero y otros grupos sociales que tenían muy poco dinero, ¿ya? Es decir, la existencia de grupos con privilegios y grupos con menores privilegios, lo que le acabo de explicar. Ahí están los 3 grupos sociales, ¿cierto? O las 3 organizaciones sociales, tanto de los aztecas, los mayas y los incas. Fíjense que los aztecas tenían un gran Tlatoani, que era el emperador, un Pipiltín, que correspondía a la nobleza, el Cau Pipiltín, que eran los sacerdotes, jueces y funcionarios, que estaban un poquito más abajo de la nobleza. Después venían los Posteca, que eran los comerciantes y mercaderes, los Macehuales, que eran artesanos y campesinos, y por último el Tlacotín, que eran los esclavos. Fíjense los mayas, tenían un Alach Winnie,
que era un gobernante, y abajo de él, pero también a la altura, estaban los sacerdotes, que era el sector más poderoso y dirigente de la ciudad. Después venían los nobles, en segundo lugar, caciques, jefes guerreros y altos funcionarios con sus familias. En tercer lugar, los comerciantes. Estos disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades, al ir de un lado a otro para comerciar. Después, casi llegando al último, están los artesanos y campesinos, ya la mayoría vivía y trabajaba en comunidades. Y por último, también están los esclavos, que son similares a los tlacotín, ya castigados por delito y prisioneros de guerra, frecuentemente sacrificados a los dioses. Y por último, tenemos a los incas, ya los incas, que es su estrato social se dividía en alta nobleza, que era hereditaria, es decir, solamente un pariente de él podía optar de nuevo a ser parte de la alta nobleza. Después venía la baja nobleza, que por privilegios o méritos, sacerdotes, jefes militares, gobernadores y altos funcionarios, curacas, llamados orejones por los españoles, podían optar a estar arriba, un poquitito más arriba de los esclavos, ya que era la baja nobleza. Artesanos y campesinos, eran la inmensa mayoría del pueblo y vivían y trabajaban agrupados en ayllu, en grupos familiares. Y por último están los siervos, también llamados yanaconas, y eran prácticamente esclavos del Estado de por vida y hereditariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos nunca iban a dejar de ser esclavos, ¿ya? Y que sus hijos nacieran eh, hombres o mujeres, iban a ser siempre esclavos, ¿ya? Sus hijos antes de nacer ya estaban destinados a ser esclavos porque ellos eran esclavos, ¿ya? Por eso quiere decir que eran hereditarios. Después viene organización social de maya, azteca e incas, semejanzas. Tres semejanzas. Yo de antes dije que la sociedad azteca, maya e inca tenía una característica en común. Ah, que la sociedad, ¿cómo era? ¿Era igualitaria o era una sociedad jerarquizada, diferenciada? Era una sociedad jerarquizada. Era sociedades jerarquizadas. Eran sociedades jerarquizadas. ¿Ya? ¿Qué otras características en común tenían las tres civilizaciones? Por ejemplo, los esclavos, ¿será una característica en común? El que todos tenían un gobernador, ¿será una característica en común? Eh, ¿Cómo eran los poderes que tenían los sacerdotes, por ejemplo? ¿Los sacerdotes siempre pertenecían al grupo social noble o también pertenecían a un grupo social más bajo, de menos jerarquía? ¿Ya? Por ejemplo, ahí les di 4 ejemplos más, ustedes pueden tomar, solamente le faltan 2. Después dice organización social de los mayas, aztecas e incas. Diferencias. Una diferencia. Por ejemplo, fíjense en cuántos grupos se dividía la organización social de los mayas, en cuántos grupos se dividía la organización social de los aztecas y en cuántos grupos se dividía la organización social de los incas. E identifiquen cada uno de los grupos. Por ejemplo, los mayas se dividían en 5 grupos sociales y estos eran pa. Los aztecas se dividían en 6 grupos sociales y estos eran pa. Y los incas se dividían en 4 grupos sociales y estos eran pa. ¿Ya? Y ahí van a tener la diferencia. Ojo, todo esto les va a servir a ustedes para estudiar después cuando tengan la prueba. Ya, porque yo guía no voy a mandar solamente a estudiar las fichas de trabajo que tienen ustedes hechas en sus cuadernos. Actividad de práctica guiada número 2. Observen los siguientes esquemas de la organización económica de los aztecas e incas. Reflexionen en torno a ellos y luego respondan las actividades de la página número 13 del CT. Organización económica de mayas, aztecas e incas. Mayas, aztecas e incas desarrollaron una serie de actividades económicas teniendo como base del desarrollo de su civilización el desarrollo de la agricultura y, como principal producto en su dieta, el maíz, ¿cierto? Entonces, instrucciones, dice, observa el siguiente esquema en los que se presenta la forma particular del desarrollo agrícola de cada una de las civilizaciones estudiadas. Describe las características particulares de cada sistema agrícola, señalando con qué civilización se vincula. Por ejemplo, chinampas. ¿Qué características tenían? ¿Qué eran las chinampas? Ustedes lo escriben acá. Esta técnica se desarrolló ¿por qué? Porque
porque este pueblo vivía en las montañas, en la cordillera de los Andes, porque vivía en el bosque o porque vivía encima de un lago. ¿Y a qué civilización corresponde? Eso tienen que responder ustedes, mayas, aztecas, incas. Después, tala y rosa. Característica, ¿en qué consistía la tala y rosa? Esta técnica se desarrolló porque vivían en la selva, vivían en la cordillera de los Andes, vivían encima de un lago. ¿Y a qué civilización corresponde? Aztecas, incas o mayas. Y por último, los andenes de cultivo. Característica, ¿en qué consisten los andenes de cultivo? Esta técnica se desarrolló porque vivían en la cordillera de los Andes, vivían en el bosque, vivían encima de un lago. ¿Y a qué civilización corresponde? ¿Maya, azteca o inca? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que diferenciar. Y esto también les va a servir cuando tengan que estudiar. Actividad de práctica independiente. Abran su CT en el módulo número 6 y de manera individual e independiente completen las actividades de la página número 14. Se revisará en conjunto. Y aquí hay dos preguntas de reflexión. Primero, ¿por qué las culturas son diferentes? ¿Se acuerdan que yo al principio nombré por qué las culturas eran diferentes? Ya, pueden volver el video atrás y escuchar ahí. ¿Ya? Tienen que darme dos argumentos. Yo nombré varios. Denme dos argumentos. Y después, acá ¿existen culturas superiores a otras? Explica. Sí, no, ¿por qué? Esas dos preguntas de reflexión. Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Por qué podemos decir que la cultura es flexible y existen culturas superiores a otras? Las mismas preguntas anteriores, volvamos a reflexionar. Por último, dice actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos, escriban su nombre y apellido, y una vez que terminen le sacan una foto y me lo envían para yo poder evaluarlo. Este es el ticket de salida. Colocan su nombre, dice, leen las siguientes frases estableciendo si son verdaderas o falsas. Corrige las falsas, es decir, justifica las falsas. Por ejemplo, uno dice, la base social de mayas, aztecas e incas eran los calpullis. O sea, ahí estaba su base, verdadero o falso, ¿qué crees tú? Si tú crees que es verdadero, colocas una B, ¿ya? Una B. Si tú crees que es falso, colocas una F. Pero, si tú crees que es falsa, tienes que justificarme. Por ejemplo, dice la fase social de mayas, azteca, inca eran los calpullis. No tienes que colocar, por ejemplo, no, coma, eran los esclavos, ¿ya? Obvio que los esclavos no eran la base social de los aztecas, mayas y, y los incas, ¿ya? Así que ustedes van a tener que ahí responder buscando su respuesta correcta, ¿ya? Yo solamente aquí estoy dando un ejemplo de cómo ustedes pueden justificar las falsas. Después viene, las civilizaciones mayas, incas y aztecas tuvieron una sociedad estratificada, es decir, muy diferenciada entre los que tenían alto dinero y los que tenían bajo dinero. ¿Qué creen ustedes? Después viene la tercera pregunta que dice, ¿las civilizaciones mayas, aztecas e incas formaron un imperio? ¿Ya? Aquí me parece, no sé si todas formaron un imperio. ¿Qué creen ustedes? Eso nosotros lo vimos en clase, ¿ya? Pero esa es la clase de historia y geografía. Háganlo, chiquillos, porque les insisto, yo guías de estudio no les voy a enviar para esta prueba porque en los contenidos que hemos visto y en las preguntas de los libros de trabajo que ustedes tienen aparece toda la materia. El que no la tenga va a tener que buscar los videos, no me los pidan, porque esa es responsabilidad de ustedes. Busquen los videos en YouTube, están todos, háganlos y estudien, ¿ya? Para que les vaya bien en la prueba. Eso sería todo por hoy. Un abrazo enorme, un beso, cuídense mucho. Chau, chau.